H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Pues vamos con ello una semana más. Aquí estamos hablando de hidrógeno en Capital Intereconomía, un programa que ya saben que hacemos de la mano y con la ayuda de Ariema. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén. Buenos días, encantado de verte una semana más. ¿Cómo huele a verano esto ya? Sí que es verdad, calorcita aprieta. Calorcita aprieta. ¿Estás bien? Estupendamente, bueno. Bien acompañado. Pues eso siempre. Y con ganas de hablar de financiación, me contabas por las noticias que escuchábamos ahora y por una que nos traes tú también. ¿Cómo me gusta esto de que ya forma parte de la redacción del programa? Tenemos oyentes que les gustan las finanzas, Sí. Hay que acentuar ahí la información. ¿Y qué nos cuentas hoy? A ver. Bueno, pues en muchas noticias de prensa hace unos meses se publicó que Plug Power, el fabricante americano de pilas de combustible, de electrolizadores y promotor de plantas de producción de hidrógeno verde, algún titular llegó a decir que estaba en peligro de quiebra porque no tenía caja para más allá de un año. Pero lo interesante es que, aunque muchos tienen la falsa idea de que Europa subvenciona y Estados Unidos es una economía 100% privada, no es así. Y el gobierno americano ha acudido al rescate de Plug Power con un aval financiero de $1.600 millones. ¿Qué le va a servir para qué? A ver, la clave de la financiación está más en las garantías que literalmente en el préstamo. Con ese aval puede directamente ir a entidades financieras que barato le van a financiar sus siguientes plantas de producción de hidrógeno verde, que tienen muchos proyectos en Estados Unidos, y la ampliación de su fábrica de electrolizadores. Lo cual es una muestra de confianza, ¿no? Del gobierno en esa compañía y del gobierno de Estados Unidos en el sector, ¿no? Efectivamente, esto es una apuesta de futuro que de hecho hace muchísima falta en Europa, porque ese mismo problema de garantías financieras lo tienen todos los fabricantes de electrolizadores, igual que la mayoría de los promotores de plantas de producción de hidrógeno verde. No es solo subvencionar, como ha hecho el Banco Europeo del Hidrógeno, sino es también avalar. Para las empresas es, si cabe, más importante. ¿Plug Power entonces en cartera la tenemos o qué? Hombre, claro, está en nuestro fondo asesorado de renta 4 megatendencias Ariema Hidrógeno. Y con claro, esto para arriba, entiendo. Bueno, pero mira, podemos hablar, si quiere, la semana que viene, porque hemos pegado un giro de mercado tremendamente brusco. Hay empresas en cartera como Nel, el fabricante de electrolizadores, que lleva un 40% de subida en un mes. Y no es la única, realmente toda la pinta es que por fin el sector del hidrógeno ha tocado suelo en bolsa. Tráeme las cifras la semana que viene, te recojo el guante y vemos cómo va evolucionando y nos damos una alegría, que hay que pagar las vacaciones de verano, así vamos sacando algo. Hablamos de dinero, hablamos de financiación y lo mencionamos y lo contamos, ¿verdad? Pues en programas anteriores, esa subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, esa adjudicación de 263 millones de euros por parte de la Comisión a 3 proyectos españoles para producir hidrógeno verde dentro de esa primera subasta comunitaria de ayudas. En total han sido algo más de 700 millones, 720 millones de euros en ayudas, 7 proyectos, y que la mitad, Rafa, sean, casi la mitad, 3 de 7 sean españoles. Dice mucho, ¿no? Bueno, dice mucho porque además ha sido una subasta competitiva en precio y nuestro invitado de hoy seguro que nos aporta mucha luz porque ha sorprendido a muchos lo bajito, lo corto del precio, el diferencial de precio con el que se han ganado estas subastas de incluso menos de 50 céntimos por kilo de hidrógeno cuando el tope eran 4,50 €. Hablando de números, proyecto, uno de los españoles que ha recibido esa ayuda, ese dinero del Banco Europeo del Hidrógeno, proyecto Catalina, proyecto andaluz del Alamillo y proyecto Isencia, no sé si la pronunciación ahora nos lo va a decir nuestro invitado, que aspira a producir 17 kilotoneladas en Aragón, 8,1 millones de euros de esas ayudas europeas. Es el proyecto de H2 Energy, como digo, ubicado en Aragón, del que vamos a hablar con Marcos López Brea, que es el director de la división de hidrógeno de H2 Energy. Don Marcos, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. ¿A Isencia o Isencia? Bueno, nosotros lo que hacemos es ponerle un HY delante del nombre de la localidad. Este es un proyecto que está en un pueblecito en Huesca que se llama Plasencia del Monte. Sí. Le quitamos las primeras 3 letras y que nos quedamos con Sencia y le ponemos delante HY. Es la costumbre que tenemos en la empresa de poner esos nombres, ¿no? Para que tengan algo del nombre del local y le pongamos delante el HY del hydrogen en inglés. ¿Y este proyecto qué es? ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, este es un proyecto que empezamos a desarrollar hace 4 años y medio. Yo ni siquiera me había incorporado todavía como director general de DH2. O sea, era un proyecto que se empezó a tramitar dentro de Dama Energy, que son, digamos, nuestros antecesores y de donde gran parte de nuestros compañeros y actuales trabajadores de DH2 vienen. Bueno, un proyecto dentro de los 7 proyectos que mencionabas a nivel europeo que van a contar con esta ayuda, es el más pequeño de estos proyectos, pero creemos que va a ser el primer proyecto que se va a construir. Y es cierto que es el más pequeño de los 7, pero si ponemos en marcha este proyecto va a ser el más grande de lo que hay ahora mismo en España. No hay, como sabéis, la planta más grande es la de Iberdrola, la de 20 megavatios, la de Puerto Llano. Esta es un electrolizador ya, o una planta de hidrógeno de 35 megavatios, que ya es algo más grande. Yo te quiero preguntar por el proceso, Marcos. ¿Cómo es esto de decir, vale, hay una subasta por parte de la comisión? ¿Cómo surge la opción de ir a esa subasta? ¿Cómo ha sido cómo fue ese principio? Vamos a ver, nosotros digamos que tenemos una cartera de proyectos en desarrollo en distintos países, sobre todo en México, en Portugal, aquí en España, en Francia, en Uruguay. Estamos en distintos países y estamos desarrollando plantas de una dimensión bastante más grande que esta planta. Es cierto que, y lo conocéis bien, cuando se produce a escala algo, un producto, o cuando se hace o se construye una planta de tamaño industrial, las economías de escala permiten que se reduzca el precio del producto final, en este caso el hidrógeno renovable o verde, como lo queramos llamar. Este primer proyecto, al ser más pequeño, tiene, digamos, un precio final del hidrógeno, un LCOH, un precio de hidrógeno algo más elevado. Pensamos que no tan elevado como lo que se comenta en el mercado. Así que hemos tenido unos gastos de desarrollo bastante contenidos y pensamos que por la licitación de la planta, que ya está lanzada, y las primeras ofertas que estamos negociando a nivel tanto del EPC como de los electrolizadores, compresores y demás, sí que podemos tener un precio que la industria y una parte y algo de volumen que pueda consumir la movilidad pueda pagar. Claro, en estas subastas la competencia entre las empresas es tan fuerte que había que elegir entre 2 caminos. Uno, no obtener ninguna ayuda y quedarnos fuera, y otra, conseguir algo de ayuda que nos permita viabilizar el proyecto. Es cierto, yo creo que Rafael lo contaba un poco entre líneas, es una ayuda que es bastante poco relevante, ¿no? Digamos, nosotros representa en torno a un 12-13% de la inversión total del proyecto. Uh-huh. Pero vemos que hay una, digamos, ventaja adicional de haber conseguido ser uno de los 7 proyectos que han conseguido. Porque en total eran 132, ¿no? Tengo por aquí apuntado. 132 proyectos, ¿no? 119 elegibles y luego esos 119... En España 7. Había, no sé si eran 30 y pico, 40 y pico proyectos. Todos estos, gran parte eran proyectos españoles. Se está viendo como el sur de Europa y el norte de Europa somos los que estamos mejor posicionados para producir ese hidrógeno renovable de manera competitiva. Los franceses, los alemanes están en condiciones un poco menos favorables, más difíciles. Para nosotros es, sin ser una de las empresas grandes del sector, porque no somos Iberdrola, ni somos Repsol, ni somos Naturgy, somos una empresa de 50 personas que nos dedicamos únicamente a esto. Todos venimos de esas empresas grandes, pero para nosotros nos ha dado una credibilidad que ya la gente nos conocía, pero con digamos, el haber pasado todos los filtros que hay que pasar para que un proyecto de este tipo, presentado por una empresa pequeña, consiga pasar, no solo recibir la ayuda, sino que se valide el proyecto a nivel de tramitación, a nivel de lo que exigían, de un contrato con un off-taker, etcétera, es más quizás esa ventaja que la ayuda en sí. Claro. Es como si el Recreativo de Huelva juega al final de la Copa del Rey. Luego, aunque no la gane, ¿no? Pues poner un símil, ¿no? Que se le pone en el foco, se le conoce y dice, pues esto es algo han hecho bien, ¿no? Sí, hay periodistas que dicen aquello de que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Pero no es el caso de DH2. Y yo sí te quería preguntar, Marcos, en otros proyectos la intención es acumular subvenciones. O sea, hay mucha iniciativa que lo que busca es conseguir también esos fondos, pero acumularlos al PERTE o a una financiación CEDETI o a algún tipo de crédito blando. ¿En vuestro caso tenéis alguna financiación pública adicional? No tenemos ninguna financiación adicional en el proyecto. El proyecto se va a financiar pues con una parte de Project Finance de financiación bancaria al uso y una parte de equity de capital de los socios de la empresa. Ese es el objetivo. Somos una empresa
muy convencida de lo que hacemos. Tenemos esa convicción desde el principio de hace 4 años y pico que arrancamos, y digamos que nuestra estrategia ha sido y sigue siendo, y creo que va a seguir siendo, producir hidrógeno renovable a escala, y con un único objetivo, que es que ese precio del hidrógeno sea lo más bajo posible. No tenemos el objetivo de, porque oigo muchas veces en el sector que se habla de incrementar los factores de utilización de los electrolizadores, por supuesto que sí, de otros objetivos, ¿no? En nuestro caso, creemos que para que esto sea sostenible, el precio final del producto que queremos vender, de este hidrógeno renovable, tiene que ser lo más bajo posible. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, lo preguntaba a los dos. Es difícil, pero ya hilvanando con tu comentario, Rubén, uno de los méritos que tiene nuestro amigo Marcos y su empresa, lo ha dicho él varias veces, economía de escala, tamaño. Realmente 35 megavatios, aunque vaya a ser la planta más grande comparada con las que tenemos actualmente en España, sigue siendo un tamaño pequeño. O sea, la subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, hay proyectos de más de 100 megavatios, y la subvención va a ser similar. Cuando un proyecto de más de 100 megavatios, de cara a negociar compra de equipos, etcétera, todo va a ser sustancialmente más barato. Eso, ¿tenéis algún tipo de estimación de ese coste del tamaño de este proyecto? No sé, en porcentaje, por dar así una estimación. ¿Cuánto piensas que más o menos podría ser? La inversión total del proyecto que estimamos está en torno a 65 millones de euros. Esa es un poco la estimación que tenemos, ya con ofertas vinculantes de fabricantes de electrolizadores y compresores, y con una primera aproximación del coste del EPC y demás. Es cierto que en este proyecto, a diferencia de los proyectos más grandes, tiene todavía un impacto relevante el coste del electrolizador. Sí que vemos que en el precio final del hidrógeno, el impacto de lo que hablamos del CAPEX, de la inversión como tal, sí que es relevante. Pero en los proyectos más grandes, cada vez tiene más impacto el coste de la electricidad, de la energía eléctrica. Claro. Y ahí es donde nosotros trabajamos, porque venimos todos del sector de las renovables, de trabajar 15, 20 años algunos en eólica, en solar. Y en este primer proyecto es verdad que el impacto en el precio, más o menos la mitad es el coste de los equipos y la mitad es los DEVEX. Pero en las plantas más grandes sí que pensamos que realmente lo que marca la diferencia, y estaba la semana pasada en Marruecos, es el coste del megavatio hora, el coste de la energía eléctrica, que es lo que va a marcar el precio final del hidrógeno. Eso es donde no estoy descubriendo nada nuevo, pero es algo que está bastante claro, ¿no? Que hay que ubicarse en zonas donde haya un buen recurso solar o eólico y obviamente haya agua. Y eso no es posible, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en todo el centro de Europa no es tan evidente, y sí que es bastante más factible en el sur. La pasta. 8 millones. ¿Eso lo han pagado ya? ¿Ya ha llegado el Bizum? No ha llegado Bizum. ¿Eso cuándo lo pagan? Pues es una buena pregunta. Hay un proceso, digamos que esto es una primera anuncio que se hace. El Banco Europeo del Hidrógeno anuncia los proyectos que han pasado toda la criba. Hay algo vinculante en el sentido de que sí que se te da esa cantidad de dinero, pero ahora hay que presentar documentación financiera, y hay que firmar lo que se llama el Grant Agreement, que es algo que dan hasta 6 meses para firmar, que es, digamos, la credibilidad del proyecto, pero a nivel de todo lo que son papeles, documentación del proyecto, y que es lo que tenemos que presentar. Y una vez se firme eso es cuando empieza a correr el reloj, ¿no? Porque son 5 años máximo, ¿no? Máximo para producir hidrógeno. Eso es. Nosotros contamos con empezar ya hemos licitado el EPC y estamos ahora mismo en esa fase que nos va a durar todo lo que queda este año. Y el objetivo es empezar a construir la planta en el primer trimestre del 2025, con lo cual, en principio, finales del 26, principios del 27, deberíamos estar produciendo hidrógeno, con lo cual estaríamos antes de esos 5 años. Bueno, quiero pensar que, a similitud con lo que sucede en financiación de I+D, en Bruselas, en Europa, trabajan mejor que aquí localmente, porque, al menos en mi experiencia, en los proyectos europeos que tenemos de I+D hay realmente un anticipo. A la PYME no se le piden avales, hablábamos antes de garantía de financiación, mientras que en España la financiación, por ejemplo, del PERTE de energías renovables e hidrógeno, cualquier anticipo tiene que ir con aval por el 100% del anticipo, lo cual es más complicado aquí a nivel nacional que a nivel europeo. Bastante, sí. España se fía menos de sus pymes que Bruselas.
Es cierto, para la subasta obviamente nos han pedido toda la documentación que han pedido a todas las empresas que acudían, y obviamente pues hay que justificar de qué dinero hay, de dónde, de quién es, todo esto, pero bueno, es verdad que como dice Rafael, sí que hay más confianza en que esa empresa va a poder hacer lo que ha dicho que va a hacer. ¿Y cómo les habéis convencido? Es decir, ¿por qué DH2 Energy, ese proyecto, ¿a Isencia me has dicho que es? Sí, Isencia. Sí. ¿Por qué ese y no los otros 100 y pico que había? ¿Cómo se convence aquí? ¿Qué es lo que valora la comisión? Lo que os han dicho, que sabéis, claro. A ver, hay varios criterios, ¿no? Pero uno de ellos es el estado de tramitación del proyecto. Y nosotros en este proyecto ya teníamos la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental de la planta fotovoltaica, y tenemos la autorización ambiental integrada, que aunque no está publicada, ya está la resolución. Eso a nivel de tramitación, para una planta de 49 megavatios pico de potencia eléctrica, para un electrolizador de 35 megavatios, es un proceso de esos 4 años y pico. Y eso, poderlo enseñar, es muy diferencial respecto a otros proyectos que todavía, pues a lo mejor están en una fase de avifauna o están haciendo un dimensionamiento o tienen otro estado de tramitación. Esa es una primera parte. Hay otra importante, y es tener un compromiso de compra de ese hidrógeno por parte de un cliente, de una industria o de movilidad. Eso lo tenéis. Y hemos digamos, demostrado que teníamos este tipo de acuerdo. No puedo decir con quién, por una cuestión que me encantaría decirlo, pero todavía no podemos decir, pero es un acuerdo que tenemos, 2 acuerdos que tenemos firmados con 2 empresas que van a consumir este hidrógeno. La importancia, Rafa, lo hemos hablado muchas veces de cerrar la cadena, ¿no? De que haya comprador para que todo empiece a rodar. Es decir, en el momento que hay comprador, como que todo va más rápido. Sí, ¿no? efectivamente en el sector se habla mucho de la cadena de valor, porque aquí todos los eslabones son importantes. Las administraciones, por ejemplo, por parte de los permisos, muchísimo, los fabricantes de equipos, pero hasta el eslabón final, el consumidor del hidrógeno, ese es importantísimo. Yo tengo otra pregunta, Marcos. Esto es mucho de curiosidad, no sé si nos puede dar alguna pista. Amén del mérito técnico, al final es un sistema de subasta. Y realmente habéis acertado bastante bien con las bandas de oferta, y no era nada fácil, era hasta 4,50. ¿No puedes contar algo de cómo decidisteis qué precio ofertar? ¿Cómo se marca eso? Eso es interesante. Es una buena pregunta. Lo que dice Rafa, claro. Vamos a ver, mira, te soy muy sincero. Nosotros estaba en una reunión en Francia con mi presidente, y una persona, un asesor que había estado en la Comisión Europea muchos años, nos dijo, oye, ¿por qué no? Hay que pedir 3 euros o hay que pedir 3,5 euros, ¿no? Porque lo van a dar, ¿no? Porque... y nosotros tenemos un equipo de gente bastante inteligente y bastante preparada. No lo digo porque trabajen conmigo, porque son bastante inteligentes, más inteligentes que yo, bastante más. Hicieron unos cálculos como un poco con teoría de juegos, es decir, a ver qué ofertas van a presentar cada uno en función de una estimación de un volumen de proyectos, un porcentaje de proyectos más grandes, un porcentaje de proyectos más pequeños y un porcentaje de proyectos más grandes, más medianos. Y llegaron a la conclusión que pedir más de 0,48 euros el kilo nos dejaba fuera. Estaba muy lejos de esos 3,5 que os aconsejaron, sí, ¿no? Sí. De hecho, vinimos de ese viaje de Francia y de hecho desde allí llamamos, oye, vamos a pedir más. Sí. Y cuando volvimos nos dijeron al presidente y a mí, oye, no, hay que pedir fuera. Enhorabuena, muy bien calculado. Sí. Hay que darle enhorabuena a varias personas que trabajan conmigo, que han hecho un trabajo magnífico, que lo llevan haciendo desde el principio y que lo siguen haciendo. Nosotros tenemos gente muy convencida de lo que hace y además son muy buena gente profesionalmente y como personas. Entonces están muy involucrados y muy motivados y son muy buenos en este tipo de cálculos. Y cuando salió el resultado de la subasta, ¡guau, champán! Dijimos, un compañero mío, Hugo y Vincent, nosotros tenemos gente de muchos países, tenemos capital francés y tenemos compañeros franceses. Y la verdad es que dijimos, oye, habéis dado en el clavo de lo que había que pedir. ¿Y haber estado en la primera subasta, por curiosidad, os impide estar en próximas? ¿O no? No, para nada. De hecho, la segunda subasta estamos pensando en presentar un proyecto que tenemos también bastante avanzado en Portugal, de una dimensión parecida. Y bueno, es verdad que el haber participado en una y haber conseguido ser uno de los 7 proyectos
No sé si será bueno o malo Claro, para la segunda, ya te pero, conocen, pero a lo mejor dice, bueno, vamos a esto ya se lo dárselo hemos a dado. otro. Pero es verdad que hemos aprendido cómo hacerlo. Vale, pero no hay nada que impida. Es decir, si vas a una, puedes optar. Venga, te dejo la última, que ya sabes cómo nos pasa esto. Bueno, ¿qué opinas, Marco, de las previsiones respecto al ritmo en el que se van a instalar las plantas de producción de hidrógeno verde? Porque había mucha fe, mucha esperanza que iba a ser muy rápido y la realidad no ha sido exactamente así. ¿Tú cómo lo ves? Pues es un punto súper importante. Es verdad que ha habido estos últimos años muchos anuncios de proyectos y muchos anuncios muy rimbombantes de que vamos a instalar aquí 2 gigas, no sé qué tal. Y me acuerdo cuando se escribió la hoja de ruta, cuando estaba de subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, Juan Sánchez Peñuela, que se puso este objetivo de los 4 gigas, que luego se ha subido a 9, creo recordar, no sé exactamente 11, el dato, 11, hemos llegado a 11 ya, ¿sí? Sí. Claro, 11 gigas, 11.000 megavatios de potencia de electrólisis en el 2030... Es ambicioso, es verdad que los proyectos tienen unas fases en las que parece que no avanzan. Hay pues claro, todos los tiempos de estudios de avifauna, estudios de... No olvidemos que las plantas de hidrógeno ahora mismo, en nuestro caso, esta de Huesca ha pasado por la autorización ambiental integrada dentro de la ley de hidrocarburos. Y hemos tenido que demostrar que esta planta no tenía emisiones de... CO2, por ejemplo, ¿no? Cosa que sería insólito que una planta de producción de hidrógeno renovable a partir de energía solar emitirá CO2, pero bueno, todo ese proceso es muy largo y es verdad que la administración a nivel local, las confederaciones hidrográficas, etcétera, pues desconocían cómo han ido aprendiendo con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Tengo la sensación de que ahora hay un impasse de esos tiempos de tramitación y que se va a acelerar el momento que vayan habiendo varias plantas que ya se hayan tramitado. La siguiente vez que llegue un expediente a Alinaga en Aragón, pues dirán, bueno, esto ya lo conocemos. Y tengo la sensación que aunque parezca que hemos pasado de ir muy deprisa ahora que vamos muy lento a que vamos a acelerar otra vez y que y que se van a empezar a construir las plantas en 2 años, 3 años, se empezará a producir hidrógeno renovable, no en proyectos demostrativos como hasta ahora, sino ya con algo de escala. Vamos, y por terminar, que el que nos esté escuchando y diga, tengo un proyecto de hidrógeno que merece la pena, ¿no? Sí, por supuesto que merece la pena. No sé cuántos miles de papeles y demás cosas. Por supuesto que merece la pena. Nosotros tenemos la idea de que aportamos un granito de arena dentro de la transición energética y toda la lucha con el cambio climático, que me parece una de las cuestiones más relevantes que ocupa nuestra generación. Y no es algo retórico, es una realidad. Y que algo que podamos aportar alguno en nosotros cuando seamos más mayores y digamos, oye, pues mira, nosotros conseguimos producir hidrógeno renovable y reducir el consumo de gas natural, por ejemplo, es algo que nos motiva especialmente. Don Marcos López Berea, no sé si quiere algo más, Rafa, para él, el director general de H2 Energy. Básicamente felicitarle, tiene un gran equipo y ya empiezan a verse los brotes verdes, ¿no? Enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias. Y esperamos para la próxima, ¿eh? A ver si... Sí, en cuanto podamos empezar a construir la planta, seguro que os lo podemos contar. Gracias, Marcos. Enhorabuena. Gracias por contárnoslo aquí. Me gusta mucho tener al programa gente de la que hemos hablado en anteriores, que parece que hablamos y son cosas ahí teóricas, y aquí está la realidad con nuestra entrevista de hoy. Hablamos el martes que viene Estamos ya en junio, el martes que viene, qué barbaridad. Sí. Mes de junio. Hablamos de inversiones, carterita ahí para... Perfecto. Carterita y hidrógeno para el verano. Pistas de dónde invertir. Vamos a ello. Rafa Luque, Cedariema, un placer como siempre. Cuídate mucho. Igualmente. Adiós.